Hola amigos de Plataforma TV, y continuamos con la serie Ser de izquierda o de derecha en Paraguay, el segundo video, y hoy vamos a tratar el tema de la derecha en Paraguay, ¿verdad? Un poco para desglosar este fenómeno. Y tengo yo acá una reflexión, ¿verdad? Porque esto fue publicado en WordPress por Lobe Tandil, y habla sobre una caracterización de la derecha en Paraguay, ¿verdad? La derecha, de acuerdo así a una clasificación bastante superficial, pero no deja de ser interesante, ya que esta reflexión viene de alguna persona que tiene un cierto conocimiento de la política o de filosofía. Entonces nosotros queríamos leer, ¿verdad? ¿Qué significa ser derecha en el Paraguay de hoy? El Paraguay es un país lleno de contradicciones difíciles de entender. Entre las muchas que hay, quiero tratar de definir es cómo se autodefine el paraguayo típico en el aspecto político, especialmente la gente común y corriente. La gente común y corriente en nuestro país, desgraciadamente, no sabe distinguir lo que es la derecha y la izquierda. Eso es una realidad. Por más que mucha gente lo diga que sí, ¿verdad? Pero poniendo así un comentario crítico a este artículo, el paraguayo común y corriente está en otra cosa, piensa en otros puntos, tiene otras ideas, y trabajando en las bases que yo trabajo con el pueblo, con la gente, les puedo asegurar que muchas veces no es ni conveniente hablar de ese tema, porque los problemas que lleva la gente tiene otro trasfondo, y ese trasfondo filosóficamente no se analiza desde ese punto de vista político, vamos a decir, sea de uno u otra posición. ¿Cómo puede definirse la derecha en el concepto político en el mundo? A lo largo de la historia, y los distintos países han considerado de distintas formas, y muchas veces meten la misma bolsa por la ideología de la derecha liberal europea del siglo XIX, con los fascismos español, alemán, italiano, y en sus diversas versiones, y hasta el conservadurismo actual de Estados Unidos. Sin tratar de explicar mucho el tema, demasiado complejo para mí, ¿verdad? Si puedo comprender y tratar de comprender lo que eso significa en Paraguay. Bueno, creo que en general el pensamiento de la derecha en el Paraguay se ve muy similar al que reina en el Tea Party de Estados Unidos, ¿verdad? Esto es el individualismo exacerbado frente al interés general, la virtual eliminación de la administración pública como centro de poder, salvo la policía y el ejército por motivos obvios, y el éxito personal sinónimo de dinero, o no hay otro tipo de éxito como interés legítimo. Entonces, evidentemente, acá hay un grupo económico, político, que quiere, vamos a decir de que el modelo del pensamiento de la derecha en Paraguay es como la del Tea Party en Estados Unidos. Pero yo no creo que sea tan así. El Tea Party tiene una visión bien concreta y bien clara, por ejemplo, sobre el tema impositivo, que ellos dicen, bueno, que en los Estados Unidos existe una exagerada carga impositiva que hace de que las personas, los individuos, no se puedan, vamos a decir, prácticamente no puedan emprender. Entonces ellos dicen, bueno, reduzcamos la tasa impositiva, y así la gente va a poder
vamos a decir, abrir más negocios, desarrollar más trabajos, pequeñas y medianas empresas, y esas pequeñas y medianas empresas van a hacer de que la economía se dinamice en esa crisis que ahora en los Estados Unidos es una crisis que no está resuelta, que es la crisis de el 2008 con el fin de la burbuja inmobiliaria que terminó en la quiebra de los bancos Lehman Brothers y otros grupos, ¿verdad? Ya sabidos, ¿verdad? Entonces, la solidaridad y los derechos mínimos de una sociedad necesitada, más sí es obligatoria a través de los impuestos y es visto como una lacra que debe ser erradicada. Muchas veces se considera con buenas razones como un sinónimo de conservadurismo. Tienen un odio irracional a cualquier desviación considerada enfermiza como ideas de izquierda, derechos humanos, redistribución de la riqueza y términos similares, y los colocan bajo motes de zurdito o comunista. Bueno, el tema del Tea Party, yo les puedo decir, y por los muchos amigos norteamericanos que yo tengo, en los Estados Unidos, por ejemplo, se puede cuestionar la carga impositiva, pero los norteamericanos de por sí son personas que saben a dónde va su impuesto, saben que todos tienen que pagar sus impuestos, y si una persona plantea no pagar sus impuestos, partir a evadir los impuestos, prácticamente es una persona que está fuera de la ley, cosa que en Paraguay no es así. Acá el paraguayo de por sí es evasor, eso es indiscutible, y hay un grupo de personas que tiene un cierto caudal económico dudoso, que tiene medios de comunicación, y que cuando se habla de elevar el nivel de impositivo, entonces empiezan a cuestionar esa elevación de nivel impositivo, como es lo que se quiere cobrar con el impuesto a la renta personal. En los Estados Unidos, en Europa, las disposiciones impositivas no se discuten, se aplican, y la gente vamos a decir, acepta esas cargas impositivas, porque el Estado invierte en la educación, en las rutas, y mismo, por ejemplo, si vamos a hablar en términos bélicos, el ejército americano es motivo de orgullo, y la gran mayoría de los que lo conforman a ese ejército son gente con ideales conservadores, ideales del partido republicano, ¿verdad? Entonces nadie discute la parte impositiva, y eso por la amistad que yo tengo con muchos amigos en los Estados Unidos. Ellos, en ese sentido, esa historia porque ellos simpatizan con el Tea Party, dicen, bueno, no vamos a pagar nuestros impuestos porque somos simpatizantes del Tea Party. El Tea Party tiene otro planteamiento, que es reducir la carga impositiva de las familias para que esas familias puedan emprender, cosa que en nuestro país no es así. Entonces, en nuestro país lo que hay es todo sea que el Estado lo ponga, pero yo no contribuyo para que el Estado ponga ese beneficio alrededor de las masas. E inclusive ocurre conmigo, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, pero de cualquier forma, como yo digo, por ejemplo, al comprar cualquier cosa en una estación de servicio, en un negocio, una cosa así, pago IVA y bueno, estoy contribuyendo. Entonces, para resumirlo en una sola frase, sería yo solo y solo yo, el resto que se vea. Pero lo que me interesa analizar hoy es por qué cada sector social asume como tal. Uno dice, el sector más poderoso, el que gobierna realmente el país. No me refiero a los políticos,
Si usted piensa que ellos son, disculpe que es un ingenuo. Son los que han diseñado el Paraguay actual. Tanto la estructura arancelaria y tributaria como la política están todo por un plan y no por simple casualidad. Tanto acá como en el mundo, los que tienen más son los que están interesados en que nada cambie. Que nada cambie. Y es totalmente lógico y coherente. Como vamos a apoyar a algunos cambios políticos si estamos fantásticamente bien así. Eso sería el eslogan de su vida. Es una cosa muy interesante. No militan en ningún partido político y directamente manejan lo que les interesa. Nacieron en esa élite y probablemente mueran en ella. Sus tarjetas son claro, black o equivalente. Son en duda la derecha más rabiosa y creo que justificable. Mira, da la coincidencia en este análisis, por ejemplo, que el actual oficialismo del gobierno, por ejemplo, liderado por el presidente Horacio Cartes, pertenece a ese grupo. Entonces es un grupo que representa al, entre comillas, sector privado, que tienen intereses económicos, y yo particularmente le llamo a ellos los señores feudales del Paraguay, y son, vamos a decir, los que manejan el tema de las tierras, manejan el tema de las comunicaciones, especialmente la prensa, manejan las grandes empresas, y estos son los que, vamos a decir de alguna forma, son los que colocan a sus vasallos, ¿verdad? Y esos vasallos son los políticos en los tres poderes del Estado, ¿verdad? Eso sería así un poquito una caracterización de la política, ¿verdad? Y entonces este grupo, ellos no quieren, vamos a decir, que haya mayor modificación, ya que ellos creen que con la forma como manejan la economía, la política y la sociedad, ya esta sociedad funciona muy bien, y las personas que hacen mayores cuestionamientos, evidentemente para ellos son una amenaza para el status quo de estas personas. Sería así en pocas palabras. Bueno, después dice 2, la clase media real, definiéndose a tales como profesionales exitosos, comerciantes enriquecidos, pequeños empresarios y gestores de obra pública, entre ellos los que han logrado entrar en el centenario, no sé, dice, tienen tarjetas oro, pequeña pero existe, y tienen una visión propia del país y se sienten representados por partidos como Patria Querida, pero solo como adherentes. Tienen ciertos intereses en común con el grupo anterior, con una notable diferencia, que no nacieron en una élite, sino que subieron por su esfuerzo personal sin entrar en detalles. Y cualquier resbalón pueden volver al lugar donde nacieron y lo saben. Bueno, esto es una cosa de todas maneras, hoy por hoy es razonable que sean de derecha y se definen también que tienen mucho a perder y nada que ganar. Si hay cambios políticos y sociales a los que son rabiosamente opositores, suelen tener perfiles en Facebook para denostar a zurditos, comunistas y otros degenerados por el estilo en los portales de diarios. O sea que en realidad esta es una, que ellos le llaman, lo que nuestro amigo que escribió, le llama la clase media real. Son un grupo de personas que son los gerentes de las grandes empresas. Y otros que tienen, vamos a decir, intereses económicos, vamos a decir, o que trabajan, vamos a decir que son dueños de empresas
proveedoras del Estado son los que están en lo que se podría decir un establishment, ¿verdad? Un establishment paraguayo. Entonces ellos, bueno, llegaron a ese top y no quieren bajar de ese top. Entonces ellos dicen que simpatizan con una opción como Patria Querida, por ejemplo, un partido así como Patria Querida, vamos a decir. Y después dice el tercero, la clase media engañosa. Dice. Este sector es más difícil de definir, pero sería el grupo totalmente urbano. Tiene una casita, un autito, un trabajito y suele irse de vacaciones a Brasil y se compone de empleados públicos o empleados de nivel medio de las empresas privadas, generalmente ridículamente endeudados por los próximos 20 años. Digo engañosa porque en realidad no es fácil ponerlos en una categoría social concreta, si bien pueden llegar con cierta tranquilidad a fin de mes. A veces transpiran ante un extracto de tarjeta de crédito más gordo que lo normal, clásica, claro, dice. Es el grupo más divertido e interesante por mí. Viven en un espejismo permanente, tienen acceso al shopping, aunque van al patio de comidas en plan familiar y de repente pueden salir con alguna comprita tarjeteada, aunque luego deban buscar precios bajos al mercado de abasto para equilibrar el presupuesto al mes. Curiosamente son los más radiosos defensores de la derecha vernacular. También curiosamente crecieron esencialmente y luego de la destitución o golpe de Estado. Eso sería el juicio político a Lugo, ¿verdad? Hoy no quiero discutir y da para otro fos, pero lo que hace pensar es que muchos forman parte del sector público y antes no se podía joder con eso. Detestan a los pobres y a los campesinos en general, y mucho más aún a los carperos y a los grupos de defensa de la reforma agraria. Mi análisis personal es la negación de la realidad y el mantenimiento a toda costa de su fantasía permanente. Voy con mis hijos al shopping los fines de semana y ellos se mezclan con los hijos de Favero. Los hijos de Favero generalmente no van al shopping, eso les puedo asegurar. Ellos van al shopping pero en San Pablo, en Río de Janeiro o en otras ciudades brasileñas, en Curitiba, vamos a decir. Y alguien similar en el mismo cine y hasta comemos en el mismo patio de comida. Ergo, estamos al mismo nivel porque compartimos el mismo nivel de vida. Y somos casi cuates con Favero, aunque estamos a 1000 kilómetros de pobrete de campesinos quejosos. Digo que es una fantasía porque todo eso puede cambiar dramáticamente por cualquier pequeño inconveniente, enfermedad más grave que el dengue del grupo familiar, despido o cualquier cosa por el estilo, que les debe acceder más de 4 meses a su ingreso familiar, fatalidad que es simple y factible y puede hacerlos caer rápidamente en la eternamente denigrada solidaridad de la red de soporte del Estado, salud, subsidio, y llevarlos a la cruda realidad. Y esa realidad es la que estuvieron toda la vida a 1000 kilómetros de Favero y solo 3 meses de la mala suerte de los pobres. Por lo tanto, su pensamiento de derecha no tiene ningún basamento lógico, sino un escalón de la endeble escalera que se apoya en esa fantasía, peligrosa para sí mismo, por cierto, pero que existe mayoritariamente en ese segmento es indudable. O sea que en ese sentido hay mucha gente que cree que teniendo, vamos a decir, un pequeño nivel de vida más elevado, ellos piensan de que forman parte de un estrato social superior, pero en la práctica no es así. En la práctica es terriblemente diferente.
pero el hecho de haber accedido a ese extracto hacen de que se mantengan en ese lugar, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la situación de esta gente es de que ellos muchas veces por intereses creados, algunas veces vayan y hablen con grupos que reivindican la cuestión social, pero no se mezclan con ese grupo de reivindicación social por una cuestión de lo que algunos le llaman sobrevivencia. Eso es un tema realmente interesante. Y bueno, el quinto punto son los pobres urbanos. Aquí no hay tarjeta de crédito, sino deudas con los usureros. Con esas empresas de crédito o personas físicas, no hay un ingreso fijo mensual a destajo. Generalmente no llegan a fin de mes. No tienen nivel de educación ni tiempo para pensar si son derecha y de izquierda. Pero si saben que son orgullosamente colorados, liberales o viedistas, como si no hubiera ninguna diferencia. O sea que la gente que vive, vamos a decir los mensualeros, vamos a decir, son los que pertenecen a este grupo, y en ese grupo no hay discusión política. Solo una discusión política tradicional, de que porque su papá era colorado o su papá era liberal, bueno, entonces ellos pertenecen a esas agrupaciones políticas. Y el quinto, los campesinos, la gran incógnita para mí y para cualquier mortal urbano que no sea político de la zona, de cómo se organizan, cuáles son sus líderes si existen y fundamentalmente qué piensan. Es lógico que no sepamos nada. Muchos accedemos a contenidos de internet, tenemos celulares, leemos diarios y nos quejamos si se corta la luz. Ellos viven en el siglo XIX en muchos aspectos, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin servicio de salud razonable, sin caminos asfaltados, sin presencia del Estado en general, en un medio de subsistencia conocido. Son personas que no tienen nada que perder, porque no tienen nada. Tampoco tienen mucho que ganar por los medios actuales. También están en zonas donde el empleo público casi no existe. No cuento el alquiler de cédulas o pagos políticos porque son empleos ocasionales, internas o elecciones generales. Aquí sí, los tres partidos, Colorado, Liberal y UNAC, tienen presencia en esas zonas, con metodologías ad hoc, distintas al cliente urbano. Por lo tanto, habría que considerarlos de derecha, aunque con una debilidad evidente, ideológica evidente. Fueron ellos lo que seguramente hay un gran espectro de gente que ni siquiera tenemos ni idea ni piensan, y aún menos que van a hacer en el futuro. Siempre me llamó la atención la pasividad extrema de este sector, el más tentador para cualquier ideología alternativa a la derecha, desde lo más razonable hasta lo más extremista. Si alguien lograra acutinarlo bajo una idea, armaría un zafarrancho en nuestra política vernácula. Si no me creen, piensen en un Chávez, en un Evo o un Espartaco. Y con esa materia prima disponible, ellos con menos llegarían al poder. Evidentemente, el sector campesino tiene una expresión económica, ¿verdad? Que son las organizaciones campesinas, ¿cómo se llama? El movimiento campesino paraguayo, que ya está muy antiguo, ¿verdad? El MCNOC o la ONAC, y eso tienen, vamos a decir, una contrapartida de una clase media, que serían los ojeros, por ejemplo, la Asociación de Productores del Paraguay o la Asociación de Productores de Soja, y un sector, vamos a decir, de vasallos, ¿verdad? Que sería la Asociación Rural del Paraguay, y entre estos otra vez
de estos grupos de los soqueros están un grupo que se diferencia de ellos otra vez, que son los menonitas, que por cuestión religiosa ellos trabajan la tierra en una forma colectiva, vamos a decir, en cooperativa. Y vamos a decir que tienen dos instituciones, la iglesia y la cooperativa, y entonces ellos, su vida gira en torno a la iglesia y a la cooperativa. Una cosa muy interesante que también se debería analizar, ya que desde el siglo XVI funcionan de esa forma y lo funcionan muy exitosamente, ¿verdad? Eso es un tema que nadie puede discutir. Entonces, evidentemente, lo que en este punto es de que las organizaciones campesinas no pudieron capitalizar un movimiento político alternativo a los partidos tradicionales, ¿verdad? Eso es otro tema. Y que ese movimiento político aglutine a las masas y sea de una tendencia paralela a la tendencia tradicional de la política paraguaya. Entonces terminamos ahora, vamos a decir, por hoy, esta segunda parte de ser derecha o izquierda en Paraguay.